Hola, ¿cómo están? Yo soy Omar Olvera y les saludo como todas las semanas. Sin lugar a dudas que la lucha contra la corrupción ha sido la principal bandera que ha enarbolado el gobierno federal para ofrecer resultados a los mexicanos. A poco más de 2 años de que iniciara esta administración, hoy la justicia parece ser que se dirime en los medios de comunicación y no en los tribunales como debiera de suceder. Por eso es importante señalar aquí algunos comentarios. Número 1. El caso recientemente más expuesto a la luz pública ha sido el de Emilio Lozoya, a quien se le acusa de haber obtenido recursos de manera ilegal para financiar campañas políticas durante su administración como director de Pemex. Se le acusa también de estar coludido con la empresa transnacional Odebrecht para el mismo fin de poder impulsar proyectos políticos para después asegurar algunas ventajas hacia estas empresas. Sin embargo, desde su detención en España no hemos visto más que un espectáculo mediático que parece estar encabezado por el propio gobierno de Andrés Manuel López Obrador con el único objetivo de mejorar su opinión pública y su posicionamiento entre el juicio de los mexicanos. Esto es cuestionable debido a que la lucha contra la corrupción tendría que hacerse en los canales institucionales, en los tribunales, para que los mexicanos podamos saber que se hace justicia ante estos casos. Y no solamente andar haciendo declaraciones en ruedas de prensa o en las famosas mañaneras sin llevar a ninguna consecuencia jurídica, a ninguna sanción penal tangible estos casos. Número 2. Es importante señalar que parece ser que para la Cuarta Transformación los casos de corrupción no se miden igual y todo depende de qué tan cercanos sean o no los personajes que son acusados de corrupción al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Recientemente ha salido a la luz pública un video en donde supuestamente el hermano del presidente recibe también dinero de procedencia dudosa o ilícita para financiar al entonces conocido como Movimiento Morena o Movimiento de Regeneración Nacional. Esto, en los hechos, se trata esencialmente del mismo modus operandi del cual se le acusa a Emilio Lozoya. Sin embargo, el propio presidente ha dicho que se trata de casos completamente diferentes. Entonces, mientras la justicia se dirima en los medios de comunicación y no en los tribunales, los mexicanos no tendremos certeza ni claridad sobre qué es lo que sucede con los actos de corrupción, cómo se sancionan y cómo se llama a cuentas a quienes hayan incurrido en estas muy lamentables prácticas. Y finalmente, número 3, es importante que como mexicanos, como sociedad y como comunidad, exijamos que la justicia se lleve a cabo por las instituciones que están creadas y destinadas para ello. De nada sirve que tengamos una guerra mediática entre detractores y defensores del gobierno en turno si al final los actos y las prácticas de corrupción siguen sucediendo en todas las esferas de la administración pública y de la vida pública en general. Es importante, como lo señalaban Robinson y Acemoglu en este libro de ¿Por qué fracasan los países?, que las democracias, incluida la nuestra, planteemos cara a la corrupción de una manera transversal en donde la sociedad se involucre y sean los tribunales y no la política y mucho menos las elecciones quienes determinen la culpabilidad o la inocencia de aquellos que son acusados de actos de corrupción. Con pruebas, con un proceso público llevado a cabo, insisto, por las instituciones encargadas de administrar justicia en el país y no con declaraciones en mañaneras o en medios de comunicación, ya sean locales o extranjeros. Esa no es justicia, esa es sencillamente un espectáculo mediático montado para favorecer o perjudicar a un partido u otro. Para concluir esta semana quiero recomendarles este libro precisamente de ¿Por qué fracasan los países?, de Acemoglu y Robinson, quienes nos señalan la importancia que tiene la lucha contra la corrupción en el proceso de maduración de una democracia y de asegurar que durante el tránsito de esta forma de gobierno, de este tipo de Estado, podamos romper con la cadena de corrupción y de acumulación del poder y de pobreza
que ha ocurrido en las últimas décadas, principalmente en democracias jóvenes como las latinoamericanas. Pero es importante que se haga a través de los canales institucionales correspondientes y de que la sociedad y la comunidad en su conjunto se inmiscuyan para tomar decisiones en la vida pública, señalar los casos de corrupción y que se castiguen por las instituciones y no con un ardid electoral o por instituciones o personas que busquen una finalidad estrictamente política y no de desarrollo democrático. Que tengan una extraordinaria semana. Nos saludamos muy pronto.